Bueno, chavales, pues aquí estamos en el Wings. A ver si esto arranca. Y probamos el Focke-Wulf, que de momento no le tengo mucho cariño, pero tiene potencial. A ver qué se puede comentar o sacar de este vuelo. Y a ver si me encuentro con acción. A ver. Ya de paso comento el taxi, vale, con esto, que no... A la gente al principio le cuesta, pero no tiene mucho misterio. A ver, la palanca atrás bloqueáis el patín y no se mueve para los lados ni nada. Y luego con frenos, ¿veis? Soltáis la palanca, uy, gira. Pero muy poco, o sea, dar pulsaciones de soltarla. Y luego todo el rato ahí cogida para atrás. Si no se te trompeará. Hasta en estos giros que son curvas amplias no hace falta ni desbloquearlo, ¿veis? Con el freno se puede girar todo hasta con el freno, o sea... Ahora por ejemplo la desbloqueo y enseguida meto y piso freno contrario al giro y no os trompea, ¿veis? Suelto, ahí está. Y ya meto flaps, cierro la cabina, palanca toda atrás también para el despegue. Toda la potencia. Nada, no estoy ni pulsando freno. Uy. Bueno, no ha pasado nada. Estaba empanado ahí viendo los pedales y no me he dado cuenta que tenía toda la palanca echada para atrás. Bueno, creo que no tenemos daños. Y bueno, del Focke-Wulf, pues que os puedo comentar, que es un avión que da gusto llevarlo cuando estás atacando y tienes el tío por debajo, ¿no? Y no te ha visto. Pero cuando esas circunstancias no se dan, se sufre, porque no recupera bien la altura que has perdido. En un combate, por ejemplo, la típica nube que ves, pues si con un 109 puedes estar haciendo entradas y recuperando y tal. Con este casi que no. Entonces lo que pierdas de altura, pues lo has perdido. Y básicamente se juega más pues extendiendo en horizontal, haces tu pasada, extiendes en horizontal a máxima velocidad, haces un giro muy amplio, vuelves a zona, haces otra pasada, otro extiendes en horizontal, otro giro amplio. Se juega menos agresivo en ese aspecto. Eso sí, cuando se te cruza uno por la mira, pues... Yo, por ejemplo, ahora no llevo 4 cañones, llevo solo 2, pero es suficiente. Los 4 te bajan velocidad y tal, o sea que... Por eso no me los he puesto. Y bueno, es un poco más inestable la verdad, o sea... Más nervioso, tiene más inercias, como que responde con un poco de retardo a lo que haces. 109 tiene los mandos mucho más directos. Y bueno, yo al final, si tengo derribos es porque no se enteran con este avión. Porque no te permite ser agresivo y aunque puedas entrarle a más velocidad que con el 109, no te puedes dar la vuelta tan rápido y entonces el otro le da un huevo de tiempo a prepararse para tu entrada y tal.
Que tampoco hay que zarzarse en ningún combate, ¿no? Pero si estás en alguna situación, que yo que sé, con el 109, por ejemplo, vas en un coordinado. A mí en coordinado me gusta más el 109 porque te puedes posicionar rápido. Yo veo un tío ahí atrás, que un avión, y un amigo mío, un compañero que está trepando o lo que sea, y veo que se le pega uno. El 109 puede hacer así, ¡pum! Un hachazo. Acelero rápido, voy y me lanzo y encima luego trepo y tal. Con este... Pero bueno. La gente que es buena y le saca a esto el potencial también vuela muy bien. Ojo. Así que ya te digo. Yo suelo pegarme en largos paseos por zonas de contactos para hacer muy pocos ataques. Con el Pokéball, con el 109 suelo ser más agresivo. Aún así volando seguro suelo ser más agresivo. No me gusta esto de llegar a la zona con 2000 metros. Tener que estar trepando en base tampoco. No tiene la opción ya de darte la vuelta si te persigue el típico pesado ese de lejos, aunque lo tengas lejos y estés altito y tal. Pues más coñazo, ¿no? No te puedes dar la vuelta porque sabes que si el tío, por ejemplo, ya es un tío que es bueno y te la puede liar. A no ser que piques luego hagas un looping ahí, intenta dar la vuelta al combate y tal, pero para eso hay que ser bastante bueno y tal. Y sobre todo volar con confianza con el avión, que yo no la tengo. 109 vuelo a gusto, con este vuelo cagado por no fastidiarla. Y eso a veces es peor. ¿Has visto tiros? Mira. Esto es un 109. A ver, ¿esto qué es? Más 109. Bueno, ahí cuando se juntan tiros y aviones suele haber tema. Uno de los dos dedos parece sospechoso. Eso puede ser un ruso. Vamos a ver. Es que para hacer estas maniobras así de split ese macho cuesta. Tienes que hacerlas más lentas. A ver, ahí un trepando. Un ruso. Mira, esto es un ruso. Vamos a reventarle, a ver. Ahí le he cascado. No sé si se va al suelo. ¿Este tío no lleva ni humo o qué? Volvemos entonces a invertir. A ver si va a ser ese del humo. No sé ni quién es el ruso y quién es el normal, macho. Uy, un alerón tengo ahí mal, ¿eh? Eso es que nos vamos ya. Eso ya te digo yo que es el lechón que me he pegado contra el suelo. Esto es otro Pokéball. Ese es el lechón y si no me he pegado contra el suelo. Ven pegando. Que me ha jorobado. Así que nada, volvemos a la base. Y pillamos el avión. Pero bueno, ya nos hemos ahí... Ya le hemos dado ahí a uno. Pero ese palancazo, tío, que hay que dar, a veces te pega un hachazo. Hay que tenerle el tacto. Bueno, no me ha dado el derribo. Tenemos una base aquí al lado. Pues nada, corto la grabación y ahora os pongo otra vez con el avión despegado y en zona de combate otra vez. Nos vemos.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Hemos vuelto a despegar un rato después. Pues estamos haciendo ahí unas pruebas de setear controles con ¿Qué compañeros y pasa? tal. Que no me ha cargado Y, No me ha cargado y ya los estamos. mandos. ¿Que no te ha cargado? ¿Qué he hecho? Y Ahí yo tenemos creo un que no me han combate. cargado los... Hostia, ¿quién está a mi lado? ¿Tú? No, yo ya he salido a zona. Es una buena oportunidad ahora para probar. Mira, hay un trenecito. Eso de ahí es un ruso seguro, vamos. Pero confirmado, ¿eh? Vamos a caerle. No hay que pasar mucho de revoluciones que también resiste más que el F4, pero se acaba petando también. Algo le hemos dado. Mira. ¡A la basura! A ver, que aquí más. ¿Veis? O sea, le da de refilón ahí dando palanca de... Pero como tiene más cañones, pues no sé, tío, te revienta, vamos. Con el 109 puedes hacer ráfagas más largas, ¿no? Le estás apuntando más tiempo porque ya lo tengo más controlado y tal, y es bastante estable. Pero bueno, la pegada... Uy, aquí tengo a alguien que me sigue. ¿Esto qué es? No, poco. Y bueno, como hemos hecho una pasada rápida y tal, y no hemos tenido que maniobrar mucho, solo además lo que hemos maniobrado ha sido subiendo el morro, pues no hemos perdido mucha altura, pero... Ahí vemos a alguien que está picando. Observemos a ver a qué pica. Mira, parece que está picando a eso y que lo está chequeando. Y parece que ha visto que no es un 109. 109 son... o esto que son Focke-Wulfs, ya lo sabía yo, pero bueno. Los 109 son muy característicos en este juego. La manera de identificarlos es cuando veáis... Y aviones alemanes, o sea, para el Focke-Wulf también, ¿vale? ¿Veis la cola muy pegada? O sea, perdón, la cola muy finita así. Y las alas muy pegadas al morro. Los rusos suelen ser como más un taco ahí sólido. En cambio los alemanes se suelen ver ahí como dos palitos, por así decirlo. Focke-Wulf quizás cueste un poco más, pero los rusos suelen tener las alas más al medio. ¿Esto que pica qué es? Mira, esto es un ruso, ¿veis? Alas al medio y de hecho se ha agachado a ese. Y nosotros nos vamos a ir porque este ruso viene con energía. Este es el típico caza alemanes, que se queda ahí alto esperando a que alguien haga un manzú. Y como los alemanes se creen que son los que siempre cazan y no tienen que mirar para arriba, pues les cazan. Y yo me voy a abrir antes de que me garche este. Ya relajo porque no quiero forzar el motor. Y ahora está en el sol y no veo un carajo. Lo he perdido totalmente. Ahí tenemos, este es un alemán. A las finitas, esto es otro alemán. Y eso puede que sea el ruso, no estoy seguro, pero por la posición en la que tiene. Por la posición que tiene puede que sea el ruso. Ah, tío. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace. Ya decía yo, digo, si no funciona. Este quiere venirse a por mí, más claro. He despegado, espera, pero no tengo alerones. Qué bien. ¿Puedes aterrizar? Vaya tela. Achi, ¿por qué no me ha cargado a mí esto, tío? A ver, ¿este va a ser pesado o no va a ser pesado? Parece que me suelta. Pero ahora me da la sensación que son 109. Y bueno, esa es la técnica que de momento me sé defensiva con el Focke-Wulf, no correr. O sea, otra no me sé. ¿Por qué coño no me cargan?
Es que, ¿sabes? Mapeo las teclas, pero luego no me cargan los ejes. Pues no lo sé, tío. No sé por qué no me los Tío, lo cargan. mejor es que te vayas a un Quick Mission Builder de esos y te pongas a probar. Si no, encima vas a estar estorbando a los que hay ahí en el aeródromo, porque vas a estar haciendo el estapón, hostiándotela y todo. Así que No, no, me voy a quitar desde aquí, sí. mira, ya me están atacando aquí. Bueno, pues como veis me han pillado distraído. Y esto va a acabar mal, tiene pinta. Bueno, 700 de velocidad terminal, 800. Como veis el alabeo nos ha librado ahí de unos cuantos ataques. Está tirando de lejos. Tiene que estar muy pendiente por si rompe, ¿veis? Ha venido un alemán. Pero mirad, ¿veis? Lo que hace es estar distraído y ensuciar la radio, ¿veis? A ver si consigo aterrizar. Solo con los... Era ese ruso que entre dos. Y bueno, ¿veis? Ahí, por ejemplo, me parece que si hubiese llevado un 109 hubiese palmado. Te cagas, era. Porque primero no hubiese podido alabear tan cómodamente a por ese. Que ha aterrizado, tío. Aterrizado. Está tirando la flag. Vamos a ver dónde estamos rápido. Vale, las líneas suyas. Ya ha finalizado. Ahí vemos el ruso. Coño, A ver mío. si llegamos antes de que tenga maniobra. Pero me parece que no, que vamos a llegar tarde. A ver si con suerte no me ha visto. Vamos a ver potencia. Vale, me ha visto. Lo que hay que hacer ahora es ganarle, no entrar en el ajo, y ganar energía y User ser joined your oportunista. channel. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Hola. A ver. Ahora está con este. Ahora le vamos a pillar. Ahí le hemos soltado. Ese se va a la basura. Ya está. Ya está. ¿Veis? O sea, mira que me ha costado ahí apuntarle un poco. Pero es que es tocar ahí... Y ya está, tío. Y desaparece. ¿Y dónde andan? El Estoy en el Wings, tío, volando aquí con el Focke-Wulf. Bueno, voy a hacer. Salimos con Focke-Wulf. Bueno, de momento me está saliendo bien la cosa, ¿vale? El otro día me pego un vuelo largo y de esto que tienes un montón de rusos y eres incapaz de llegar a ninguno porque tienes que dar un giro amplio y llegas tarde porque llega un 109 siempre y se lo marcha antes que tú y tal. Eso sí, arrastres hice un huevo porque... Arrastres sí, se los ponía huevo yo a todos. Pero bueno, ahora parece que la cosa, pues... Es eso, tío, ese es que es el oportunismo. ¿Habéis visto el primero? Tío, yo creo que es que ni se había catado de que estaba. Y este pues lo mismo. Ahí tenemos uno. Y ya habéis visto el Focke-Wulf. Ahora vea muy bien. Cuando coge velocidad te va de todo el mundo. Que le cuesta. Hay que volarlo con distancia, no distraerse nunca. O sea, este es un avión que perdona poquito los errores, pero bueno, el 109 G2, que es el otro con el que suelo volarlo, tampoco, porque no te vas a hacer a nadie en un dogfight. Bueno, un MiG o alguno de estos sí, pero un Jack. Como le dejes que se te acerque, no. Bueno, ya está, vamos a ver el GPS. Ahí tenemos nuestras posiciones. Estamos volando bajo, la verdad. Se nota menos
si vuelas bajo con el foque, yo creo. Porque como ya te Bueno, digo, pues, las ¿qué pasadas son coño hacer me la pasada y tarda? extender, más que jugar haciendo loopings como el 109 o cosas así. Mira, ahí tenemos uno picando. Vamos a intentar... Mira, ahí hay uno dañado. Vale, para rematarlo. No merece la pena ahí. Como siempre, mirar arriba. Que no haya cazadores de esos de alemanes. Pero habéis visto por qué los rusos son malos. No convierten bien la altura en velocidad. Yo me he podido ir, aún teniendo menos energía. Y ya está. Y una vez el tío ha perdido altura, que es lo que le ha pasado, ha llegado otro alemán y le hemos jodido. No hay escapatoria. No puede volver a trepar e irse, como me gusta a mí hacer con los 109. Hacer una pasada, trepar en poco ángulo y ya a 300 por hora acabas al final trepando y te has hecho ahí un montón de metros. Y si tienes algún pesado que te sigue, hasta le haces ahí un rope a dope o algo así, que bueno, ya lo veréis más adelante lo que es, pero si no lo sabéis. O bueno, para no, pues una espiral ascendente o una caída de ala o algo así. Y te los puedes hacer, con el 109 te los puedes hacer así. Con el Focke-Wulf es más oportunista y ya está, no vas a entrar en combate con nadie, a no ser que seas el pro de las maniobras en alta velocidad. Que bueno, les puedes coger el truco. Yo empecé a probarlo y tal en el 46 y empecé a sacarle partido a eso, pero aquí que no lo vuelo con la misma confianza y tal, pues no me atrevo a hacer eso. A ver, ahí hay tiros. El último parece un ruso, ¿veis? Que las alas las tiene como más pegadas ahí al final. Pues vamos a picar. Parece... Uy, la nube. Me va a fastidiar la nube. Hemos cortado motor. Y ahora a ver si lo vemos rápido. No lo veo. Volvemos a subir. A ver, ahí está, ahí está. Pero ese ahora no lo identifico bien. Mira, mira, ese ya están fundiendo. Ya está. Bueno, ya sabéis que cuando hagáis un picado, lo más sensato es escapar a tus líneas. Trepando. ¿Por qué razón? Porque si escapáis a las líneas contrarias, trepando, y veis que tenéis uno que es por detrás, que os sigue, pues ahora mismo yo puedo continuar en línea recta y escaparme, y si estuviese en otro rumbo, pues tendría que hacer una split S, girar y que el tío pues tenga una oportunidad de alcanzarme. Y lógicamente si el meollo está en el frente, que suele estarlo, pasar otra vez por el meollo con el riesgo a pasar por debajo de alguien o que alguien nuevo se fije en ti. Ahí vemos a otro. Esto no sé lo que es, pero me ha parecido ruso, así de primera impresión. Así que por si acaso mantenemos la distancia, nos aproximamos lateralmente a él. Me sigue pareciendo ruso. La verdad es que me estoy quedando mucho tiempo en zona aquí y no me gusta eso. Esto... A ver, ahora me parece un Focke-Wulf, ¿ves? Focke-Wulf a veces pues se confunde. Pero si te das cuenta ya cuando te da perfil y te das cuenta que las alas están ahí súper Se me pegadas al configuró morro, todo el joystick. Tengo que configurar todo. se ve bien. Patas arriba también. Vale, pues otra vez media vuelta. Estoy aquí porque no sé por qué. Oh, Estamos no sé cómo sobrevolando si os sacan dais como- cuenta nuestras artillerías. Tiro de entrada. Este. Vamos a poner ahí todos.
Uy, llevo tirillos ahí. Eso es del anterior. ¿Sí? ¿Qué El coño no Focke-Wulf, lo mira, puse? mira, mira, ahí hay combate. El A ver, Focke-Wulf te sí. suele salvar más en esas situaciones que el 109. El 109 picar a ras de distancias, pero luego te cogen si es un jack. Y lo sabes gestionar bien y tal. A ver. Ahí ha desaparecido, tío. El segundo. ¿Eso qué es? Un bardero eso, tío. Pero el pavo ese que ha atacado no sé dónde está. ¿Esto qué es? 110. No. A ver. 110, sí. Y ahí he visto otro punto. Que no, ya no lo veo. Esto es ruso, esto sí que es ruso. Esto sí que es ruso. Es así, chatungo. A ver, ahora que nos da el plano, ¿veis? Eso es ruso, ¿veis? Bueno, también tiene las alas pegas al morro, pero es más chatungo. Se distingue más en plan puntaco que... Uy, había escuchado tiros yo. Joder, qué malo, tío. No me he dado cuenta. Pues menos mal que he fallado. Vamos. Pareció de la nada, tío. Mira que está mirando. Ahí vuelve. Pero he visto el punto débil, tío. O sea, es un momento que te quedas ahí viendo algo como yo me he quedado el ruso ese y enseguida te aparecen. No puedes quitar el ojo encima nunca, tío. Ya no lo veo. Pero si os habéis dado cuenta, por esta zona está muy llena de los típicos cazas rusos a 3000, 4000, que están eso, esperando gente como yo que esté viendo el suelo. Oye, ahí está. ¿Veis? Esto es lo que me repatea del Focus, tío, que es que no puedes trepar a por estos. Uy. Vamos a irnos, vamos a irnos. Ahí está, te quedaste con la cana, muchacho. Nos abrimos de aquí. ¿Ves? Para esta es el bueno, el Focus. Pero es malo por eso, tío, porque con un 109 me hubiese pirado ya, tío. Me hubiese cogido altura y encima me hubiese dado la vuelta, ¿sabes? Por eso no me gusta, tío, esto, porque es que está más tendido a atacar lo que haya por debajo. Ahora voy a estar todo el rato dando vueltas y a la que me acerque, si el pavo es bueno y no está distraído, pues vendrá por mí. A ver, con suerte ese es un alemán. El que está atacando, digo. Y podemos echar un cable. Además tengo el sol ahí, ¿sabes?
que ayuda a Pau. A ver si el alemán es listo, se pondría ahí a extender o algo, en vez de hacer giros inútiles. ¿Y esto que viene? Que es seguro es otro ruso y me fastidia, tío. A ver, no, esto es alemán también. No, un carajo, ¿sí? No, sí, 109. He visto ahí el blanco y he pensado mal. Vamos a ver. Ahora ves, el ruso está por debajo. Ahora este está más jodido. Uy, ahí he visto una sombra sospechosa. No, pero era... Esto es el ruso. Mira, el pavo este está más centrado en ese. Vamos a tratar. No, tío. Ahora va a girar. Bueno, lo ha hecho bien, por lo menos ha esquivado su entrada. Iba con mucha energía, tampoco podía hacer un arrastre. Era el pavo este, sí. No, 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 no. No, Claro. no. Ahí está. A ver si hago gala del zoom. O me da... Uy, ahí me ha dado un toquecito. El día que esté bueno. Yo que pensaba que no me había visto, pero he caído en la trampa. La voy a poner flash. Y ahora la siguiente entrada no voy a picar. La siguiente entrada, como me haga una defensiva. Cojo velocidad y me abro. Uy, ¿esto qué es? Eso tiene pinta de otro ruso, tío. Y ahora lo que digo, mira, he trepado en su rumbo. Y ahora yo tengo que escapar de aquí. Y hay otro combate a otra altura, el que me tengo que llevar cuidado porque si no... Pero o sea, ahora es hora de irse, ahora estoy... Es hora de irse. Es un ruso que es el que está siendo atacado. Ahora me sigue el pavo. Voy a poner 1.3, que es lo máximo que puedo poner sostenido, yo creo. Y me voy. Mira, mira, ha venido otro, le ha hecho el arrastre. Ahora sí que puedo volver. Pero ves, tío, no, nunca puedo estar seguro de atacar guay, en plan con altura, de pirarme luego en una trepada. Tengo siempre que hacer esto, tío. Y siempre pendiente del rumbo que tengo que salir. Siempre pendiente de que no haya uno, porque como haya uno alto más, no puedo acelerar y no puedo irme, tío. Que sí, que el enfoque pues te saca de esas situaciones porque te vas. Pero es que con el 109 no se dan esas situaciones tan fácil, a no ser que no lo veas llegar. A no ser que te pillen en bragas, tío, no lo hagan mal. Te metas en un fregado, tío, no. A ver. Esto es lo que me fastidia, tío, tener que estar aquí a baja velocidad. Porque es que yo no puedo luego recuperar la altura. Es un riesgo que corro enorme. Pero bueno, esto es una toma de contacto. O sea, si me derriban me la pela, voy a subir el vídeo igual. Ahora aquí he mirado mal. Y no sé dónde están. Me he empanamiento. No sé dónde están. Ahora. He perdido la CS. A ver, esto quiero acción, ¿sabes? O sea, aunque me derriben, quiero intentar quedarme el máximo tiempo que pueda. ¿Lo ha visto? Ahí se ha llevado, se ha llevado.
Eso es muy bueno, tío. La corner speed esa te pegas ahí. O sea, no aplica fuerza, solo le sigues el giro como en persecución directa, sin adelantarle. Y en el último momento haces pegas un palancazo, con cuidado para que no te pegue el hachazo, pero que gira mucho, ¿sabes? Gira esos grados, tío. Esos 10, 15 grados los gira súper rápido el Fokker. Y te da tiempo para hacer eso, ¿sabes? Porque el otro día está esperando a... Sí, espérate que se tiene que ir para romper. Y luego rompe, Chopo, le pegas tú el palancazo y se queda... Están chetados. Gira más que yo. El problema es que cuando mapeo el TH y cargo el... Y bueno, a ver, yo creo que hemos tenido bastante acción. Quedaría muy bien irnos ahora. No me los coge. ¿Esto no sé qué por es, tío? Los que pongo en el... Esos otros rusos, tío. Venga, vamos a el insistir, juego, tío. Vamos a arriesgarnos. Mapeo las Esto teclas. hay que probar, tío, hay que probar. Con el No programa, cojo el foque yo pero mucho. luego cuando lo cargo funcionan todas Hay las que teclas, probar. pero no funcionan los otros. Claro. Este me da a mí que es el Tengo idea. pro ese de antes, tío, me va a reventar, tío. Es que es una cosa, eso en el Playhover no me... Mira, no ya me la está intentando No, jugar. pero ¿Qué te cagas? simulador para eso es medio especial. A mí a veces me cambia los joysticks de lugar. Así que tener cuidado porque petas el motor, tío, a la es mínima. que de verdad que está puesto. A ver si puedo garcharle. Me pone A ver, este pavo ya... no sé por Este qué pavo, me bueno, pone, tío. me asigna Ha elegido joystick el sitio correcto. tengo que para volverlos irse. a poner, ¿sabes? A mí me pasa. ¿Y quiere meterme a mí ahí en su hace giro? de No. vez en cuando. Este no es el Como buen recién momento para ahora. atacar. Tuve que volver a cambiar todo. Tengo que estar, si te das cuenta, Todo metiendo todo no, el rato, pero todo el son- rato el palanca, todo el joystick rato es palanca. el que me lo hace. No. A los pedales no. Los pedales... No, los Qué mal he pedales... perdido, tío. Esa es los otra, tío, pedales hasta que no, no te yo creo acostumbras que del eso todo está un poco a la cámara y a la sensibilidad. Pero el joystick, macho, tengo que volver a ponerlo. Vamos a mirar que no está de más, ¿sabes? Cambio los pedales, que son de Saitec, nada. Bueno, y ahora si lo pierdes, yo lo que hago, mi método habitual, es hago una espiral y el tío si se queda debajo mía intentando seguirme, pues lo veré por este lado, ¿sabes? Entonces, observemos. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es, como él trepa más, y ahora está ganando tiempo y Es energía y cojonudo, todo, me voy a abrir Ahora, muy cojonudo, pero... en mi rumbo Este- y si me en sigue este pues juego aparecerá yo no ya a sé mi qué pasa. altura o por debajo, así que vámonos. Hemos tenido bastante combate que enseñar, pero bueno, ahí lo bonito hubiese sido que no lo hubiese perdido con la vista ahí de mala manera y hubiésemos tenido ahí un combate chulo con enfoque haciendo loopings y cosas. Pero ya habéis visto un poco el concepto, cómo es y cómo se lleva esto y cuál es su virtud, combates prolongados, tal. No combates prolongados, estando en zona prolongadamente. Cómo te quedas un poco vendido a si alguien ve el combate de lejos y dice, voy a trepar más para llegar con altura. Es peligroso. Mira, ahí hay uno. Que puede que sea el pavo de antes. Pero me parece que se ha alejado porque ya no lo veo. Y chequearos siempre el culo, que no os trepe nadie, sobre todo ese que se ha quedado ahí mirándome, que seguro que el tío no me ha perdido a mí de vista porque está haciendo las maniobras correctas. Si el tío hubiese hecho cuando ha salido de su picada esa y en vez de tirar para donde ha tirado, llega a tirar para el lado contrario, que era el que tenía para salir cuando ha salido de su pérdida, me lo pone a mí súper fácil, porque yo solo tengo que caer en vertical, dar recto, o sea, subir, salir de mi picado, simplemente. Es una maniobra efectiva de energía, no pierdo nada, o sea, voy a tener que salir del picado sí o sí, porque si no me estampo contra el suelo. Hubiese podido hacer mi ataque y... o por lo menos quedarme con más energía, porque por ejemplo sí que hubiese tenido fácil esquivar mi ataque, pero yo me hubiese quedado con muchísima energía. En cambio el tío estaba intentando que le siguiese en el giro ese, estaba enroscando todo el rato un giro descendente, que como lo estoy enroscando,
aunque esté picando, no estoy cogiendo toda la energía que puedo. Y él sí, porque estaba más relajando palanca él, porque yo tengo que hacer una deflexión muy grande y anticipar mucho el tiro. Y entonces, cuando me overchutase, pues él iba a tener ahí unos segundos de velocidad que podría levantar el morro y darme. Así que no hemos picado, hemos elegido escapar. Y nada, estamos ya sobre la base. Ahí la tenemos. No tenemos bajo ataque la base, así que no me ha seguido. Es un buen indicativo ese, ¿sabes? O sea, si te arrimas a la base y está en rojo, de repente pues ponte a mirar la flag para donde tira. Y bueno, por último el aterrizaje. Ahí tenemos uno saliendo. Voy a poner las luces, mira, me la pela que nos descubran. A ver, porque antes había aquí un bombardero que se ha estampado como 3 veces aquí con la gente. Esperemos que no sea... que no coincidamos. A ver, tráfico por ahí. Pero este ha salido, me parece. No va con el tren sacado, tío, el pavo. Ah, vale, joder, pues normal que vaya con el tren sacado si son estucas, ¿sabes? Si quieres lo cierra. Bueno, vamos a ver que despegue el bombe y aterrizamos. Y bueno, para aterrizar el Fokker la verdad es que se aterriza muy bien. O sea, hay sitios que cuesta más. Bueno, sitios, el 46 cuesta más. Pero aquí la verdad es que se aterriza bien. Con el 109 pongo trimado en -1, pero con este no. Tampoco probaba meter trimado, ¿sabes? Vale, pues en esta ya vamos a 300. Pierde velocidad bastante más rápido, ¿vale? Que en el 46. Que vas a esta altura, macho, y vas a 300 y ya sabes que no vas a aterrizar. Que pegas otra vuelta. Aquí no. A ver este. Y aquí, si te dais cuenta, es fácil llevarlo en esta posición de un poquito morro arriba. Da gusto llevarlo. No, ni vibra ni nada, o sea, va como deslizándose ahí, derrapando en el aire. Cuidado con los árboles que aquí son colisionables. Vemos tren fuera, las luces verdes, flaps a tope. 200, un poquito menos, 180, levantamos morro. Vamos cortando. Y tierra. Y palanca atrás, no la saquéis. Y con el freno diferencial, toquecitos pequeños, cada vez de un lado. Y ya pues salimos para donde queráis. A ver. Ahora sí que tenemos sirenas, pero bueno, da igual porque ya estoy aterrizado. Paso de salir. Tenemos sirenas. Vamos a ver si lo vemos. Ahora que... ¿Te imaginas que es un bombardeo en altura y me caen ahí? A ver, bueno, una cosa, un truco para los que no sepáis cómo ver si lleváis los flaps, ¿vale? En Takeoff Combat y tal, porque en el enfoque no se ven. Si os dais cuenta, el número S son los grados de los flaps. Entonces, si se los queréis llevar en Combat o Takeoff, o... bueno, que aquí solo hay 3 posiciones. Suelto 15 me parece que era y máximo. Entonces, yo quito flaps ahora, una posición. ¿Veis? Y se me queda en... supongo que eso serán 12 o 15, no sé, por ahí. Y luego ya le doy otra y 0. Así que nada, eso es todo.
Ahí tienes un vídeo de toma de contacto. Mira, ahí estaba el pavo. Ahí tienes un vídeo de toma de contacto con el Foque y primeras impresiones en combate que realmente pues he tenido últimamente, ¿no? Porque bueno, ya lo había probado, pero la salida anterior fue un poco... Pues, ostras, un ruso. Le pico, es que iba volando recto afuera y ya está, ¿sabes? Venga, nos vemos en el siguiente.